La herramienta que vamos a ver ahora tiene por nombre Acción sin daño o Do No Harm. Es la herramienta que permite operar el enfoque de la acción sensible al conflicto. Hay otras herramientas, pero esta es la más aplicada y, en mi criterio, es la más completa, por decirlo de alguna manera. Una advertencia. Esa es una herramienta que se van a dar cuenta que tiene muchos potenciales en sentido de que puede permitirnos desde tomar examen a una estrategia que ya estamos implementando para ver si esa estrategia va a influir en un sentido positivo o negativo en el contexto en el que se desarrolla el conflicto y en el conflicto en sí mismo. Puede ser aplicada para que podamos nosotros, a partir de entender los factores a favor de la paz o en contra de la escalada violenta del conflicto o viceversa, identificar un curso estratégico para poder incidir en el contexto de conflicto, para poder lograr que este sea un contexto de convivencia pacífica, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, esta es una herramienta que nos puede permitir tener conciencia sobre en qué contexto, por ejemplo, una política pública, léase una ley, un programa, un proyecto, se está por implementar y qué elementos debería tomar en consideración para al menos no empeorar el contexto en el que está interviniendo y al menos afectar en un sentido positivo ese contexto. ¿Se dan cuenta? Tres diferentes posibles aplicaciones. Nos vamos a centrar en la aplicación que tiene que ver con utilizar todo el recorrido que hemos hecho en la aplicación de las herramientas árbol de conflicto, mapa de necesidades y temores, mapeo del conflicto y la casilla o el análisis de tres casillas para ver cómo, luego de haber hecho el análisis de tres casillas, los factores que hemos identificado, el circuito que hemos construido, se va a utilizar para construir una estrategia de abordaje y de intervención en el conflicto. Para eso utilizamos esta herramienta. Esta herramienta lo que nos dice es, quiero que te concentres en analizar el contexto. En general, no me está diciendo el contexto del conflicto que estás analizando, no, me dice, quiero que me analices el contexto en general en el que se está dando el momento en el que estás realizando este análisis. Y lo que me dice es que en todo contexto hay factores que unen o que dividen. Hay eventos, hay acciones de instituciones, de personas, hay momentos en todos los contextos que generan tensión y dividen o que unen y conectan. En algunos contextos, por ejemplo, un partido de fútbol puede conectar, pero también puede dividir. Si juega la selección de un país, seguramente que conecta. Si juegan los partidos que de manera clásica y tradicional son opositores en una región, seguro que divide. Es como un proceso electoral. Un proceso electoral divide, polariza, porque uno tiene que optar por una opción programática, por un tipo de liderazgo, por un imaginario de sociedad, de construcción de Estado. Divide. La Navidad en algunos contextos une, en otros divide. Es decir, les estoy planteando esto porque lo que nos dice esta herramienta de la acción sin daño es, quiero que me identifiques en una primera casilla acciones de las personas, eventos, actuaciones de las instituciones, pero así de claras, que dividen o que tensionan y que unen o conectan. Pero tiene que ser muy claro. Yo no puedo poner por definición un día soleado y une. ¿Por qué une un día soleado? Tal vez un día soleado divide, no sabemos. Tiene que ser muy claro en qué sentido estoy poniendo esto como factor que une o que divide. Entonces, la herramienta, dicho esto, tiene tres casillas y dos subcomponentes a los costados. Lo primero que se llena son las casillas de divisores y conectores. En divisores colocamos todos los factores que dividen y que tensionan y en conectores todos los factores que unen y conectan, lo que también se denominan capacidades locales para la paz. Y llenamos eso identificando el contexto. Y tiene que ser muy claramente redactado. Esto, una vez que hemos llenado, tiene que permitirnos hacer un siguiente análisis, pero antes una advertencia. ¿De dónde hemos sacado estos factores que unen y dividen? ¿Son los factores a favor de la paz o en contra de la paz?
son los factores a favor de la escalada violenta o en contra de la escalada violenta. Y otros factores más que seguramente vamos a observar en el contexto. Porque el contexto del conflicto es dinámico y tal vez el momento en el que hicimos el análisis de las 3 casillas versus el momento actual ha incorporado otro tipo de factores. Cuando hemos identificado factores divisores y conectores, lo que hacemos es ya en este momento, como la herramienta la estamos utilizando, ojo, advertencia metodológica, la estamos utilizando en esta descripción para construir una estrategia de abordaje del conflicto. Entonces, lo que yo tengo que poner ahí es ver y plantearme cuál es mi propósito y mi objetivo en este conflicto. ¿Qué tipo de medida, de programa, de proyecto quiero implementar en este contexto? Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a identificar un conjunto de factores a partir de dar respuesta a las preguntas que tengo en la casilla del centro. Por ejemplo, en la casilla del centro me surgen preguntas de esta política, este programa, esta decisión de abordaje que tienes. Dense cuenta que me estoy abstrayendo temporalmente de los factores de tensión y de conexión que he identificado. Esto que te estás imaginando vas a implementar como estrategia en este contexto, ¿dónde planteas implementar? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Por qué con ellos y no con otros actores? ¿Saben los actores con los que no vas a trabajar por qué no estás trabajando con ellos? ¿Por qué de esta forma? ¿No hay otra forma? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no después? ¿Por qué no lo hiciste antes? Todas las respuestas que yo ejercite a las preguntas que estoy planteando, una vez que las tenga completas, claras, voy a hacer el ejercicio de ver esta respuesta, ¿en qué sentido afecta a los factores que tensionan o los factores que conectan? ¿Refuerza lo que conecta o refuerza lo que tensiona? ¿O debilita lo que tensiona o debilita lo que conecta? Uno a uno voy a hacer estos análisis y lo que en realidad estoy haciendo es un análisis relacional de efectos, de la estrategia como me la estoy imaginando para afectar ese contexto de conflicto o atender ese conflicto y su impacto sobre el contexto. ¿Se dan cuenta? Estoy actuando con sensibilidad al contexto de conflicto. Una vez que vea el sentido de las afectaciones, voy a poder tener una primera claridad sobre si lo que he pensado hacer, el cómo, el dónde, con quién, en el momento en el que he pensado hacerlo, va a empeorar el contexto o lo va a mejorar. En ese momento paso a la periferia del instrumento y digo, ¿qué opciones realistas, qué opciones que estén bajo mi control, que estén en el ámbito de mi influencia, tengo yo para afectar los factores que tensionan en un sentido que me permita debilitarlos o afectar los factores que conectan de manera que me permita fortalecerlos? Y anoto las opciones al lado de los factores que veo que tengo y que puedo y que necesito afectar. Esas opciones que he identificado son opciones estratégicas. Y esas opciones, lo que a continuación tengo que hacer es ver cómo definen ajustes a la estrategia que he graficado en centro, en la parte del centro de la herramienta. Esto me va a permitir rediseñar mi intervención, incluso la que estoy ahorita planificando, programando, la estrategia que estoy construyendo, de manera que internalice los factores que me permitan mitigar lo que divide y tensiona, o incluso eliminarlo, y potenciar lo que conecta o lo que une. Este es un elemento fundamental. Si yo muestro que una estrategia, desde una que esté llamada a abordar el conflicto, a resolverlo, a transformarlo o a manejarlo, hasta la implementación de una política pública, de una ley, de un discurso, de una posición, conecta y no divide, voy a tener oportunidad incluso de capitalizar los beneficios de manera social, institucional, política, etcétera, etcétera. Es decir, el rédito que genera la aplicación de esta herramienta para empezar a definir ya un curso estratégico de abordaje es enorme. Recuerden, igual que en los casos anteriores, no pueden poner textos genéricos.
porque les va a resultar un análisis genérico, una estrategia genérica, que en el momento en el que tengan que plantear con detalle qué hacer y dónde van a verificar el efecto o el impacto, no van a tener la información porque han hecho todo de manera tan superficial y tan genérica que entonces han perdido la oportunidad de capitalizar todo su análisis y traducirlo en una estrategia de abordaje del conflicto que satisfaga los intereses que persiguen. Ojo, esta herramienta, decía, se puede utilizar para diseñar una estrategia de abordaje, es lo que acabo de explicar, pero también puede utilizarse para analizar una estrategia en curso. Rebobinemos. Tenemos los factores que conectan y que unen. Tenemos los factores que tensionan y que dividen. Y hoy estoy implementando una estrategia. Yo ya estoy implementando una política pública. Y quiero ver si la siguiente etapa o lo que estoy haciendo en este momento está afectando negativo o positivamente el contexto. Entonces, como ya tengo claramente definida las actividades, los contenidos de lo que estoy implementando, hago el mismo ejercicio, respondo a esas preguntas y analizo cómo están afectando cada uno de los factores de tensión y de conexión. ¿Qué opciones tengo para afectar en el sentido que yo deseo esos factores? ¿Y qué significaría esto en términos de ajustar esta estrategia que ya estoy implementando? Léase política pública, programa, proyecto, ley, estrategia comunicacional, lo que necesiten analizar. El resultado va a ser una actuación al menos sensible al conflicto y a lo más potenciadora de un escenario de paz positiva, de convivencia pacífica. No se olviden que no hay conflicto que no genere o que no amenace con violar derechos humanos, que no genere costo político o que no vaya en detrimento de las fuentes de poder o en beneficio del acrecentamiento de los temores. Esa es también una de las bondades de trabajar bajo esta perspectiva estratégica utilizando la herramienta Do No Harm o No Hagas Daño, que opera el enfoque de acción sensible al conflicto, diferente a lo que es construir paz.